Igual usted entenderá que uno cuando le pide una palabra al Señor hasta el último momento dice, Señor, ¿será o no será? Pero doy gracias al Señor porque confirma su palabra. Eh, bueno, solo los que le ha permitido el Señor estar en esta posición saben cómo el Señor le confirma a uno la palabra. Y doy gracias a Dios por eso, porque me gozo, hermano. Me gozo porque su palabra es santa, es eterna, es poderosa. Y esta mañana nos permite oírla, nos permite escucharla. Amén. No sé si usted se gozaba ayer por la palabra que el Señor nos compartía. El Señor me traía a memoria también tiempo atrás cuando salíamos con varios hermanos y en varias partes escribíamos a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Si usted ve esa palabra ya se está cumpliendo en este tiempo, es lo que confirmaba mi hermana Alejandra ayer. Leía, como dato al margen, la semana, usted sabía que España, ¿no es cierto?, está en una condición económica muy mala. Para arreglar su situación económica no halló nada mejor que legalizar la prostitución y legalizar la drogadicción como fuente de ingreso para ellos, para poder arreglar su economía. Así lo mismo usted ve en Uruguay, así lo ve en varios otros países que a lo malo están llamando bueno, como decía mi hermana ayer. Y están trayendo eso, según ellos, a legitimarlo como algo bueno, solamente para poder salvedar cosas que al fin y al cabo no llevan a bien. Amén. Un dato al margen a eso. Yo esta mañana quisiera hablarle, el Señor me ministraba esta palabra, con respecto al poder del sacrificio del Señor. El Señor en tiempo me ha venido amonestando con el poder que tiene la iglesia, la autoridad que tiene la iglesia. Y esta mañana podamos, el Señor, y puede usted recibir esta palabra de parte del Señor, que en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 15. ¿La encontró? Amén. Dice así, Efesios 1, versículo 15. Dice, por esta causa, también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y también, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, dice, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Damos gloria al Señor. Señor, ya hemos orado por tu palabra, Señor. Solamente me resta decir, Padre, que usted puede usarme, Señor, y pueda anular en mí toda carnalidad y humanidad, Señor. Padre, para que tu iglesia sea vertida esta palabra poderosa, Señor, para bendición, Padre, para reconocer, Señor, a qué Dios servimos, Señor, y qué esperanza hemos creído, Señor. Dios de gloria, bendíganos esta mañana, Señor, con su poder y su gloria, Señor. Aleluya, amén. Gracias, Señor. Primeramente, mi hermano, yo quisiera saber, como decía mi madre, si estamos aquí delante de un pueblo vivo. Entonces, esperamos en el Señor que esta palabra no sea de mudo, sino que sea de amén. Amén. Dice entonces la Escritura, el apóstol Pablo relata aquí a los Efesios y da a entender esto, como sobretítulo decía esto, el espíritu de sabiduría y de revelación. Pero yo quisiera preguntarle a usted, ¿usted piensa que el mundo le ha tomado el peso al sacrificio de Cristo?
¿Le ha tomado el peso a la cruz del Señor? Yo creo que no, por las cosas. Si no, ellos creerían, si no, ellos estarían delante de la presencia del Señor. Ahora otra pregunta. ¿Usted cree que la iglesia ha tomado el peso al sacrificio de Cristo? Aleluya, amén. Este es el tiempo de ¿cómo se llama? De poder ver el poder que tiene ese sacrificio, hermano. Porque ciertamente es el que nos ha salvado. La cruz de Cristo es la que nos ha redimido del pecado. Pero también va y trae mucho más que eso. Que espero en el Señor que me pueda usar para poder exhortarle sobre esto. De que el sacrificio de Cristo es tan grande, es tan poderoso, tiene tanta autoridad, hermano, que, como dice aquí el apóstol Pablo, ha sometido todas las cosas y se las ha dado a la iglesia por medio de ese sacrificio. Entonces decía aquí el apóstol Pablo que él se asombraba, ¿no es cierto? Él había oído de la fe de los efesios y del amor que ellos tenían sobre los que predicaban la palabra, sobre los que hacían la obra. Dice que el apóstol Pablo oraba y sin cesar, dice, daba gracias por cada uno de ellos. Se acordaba de lo que ellos hacían, de lo que ellos hablaban. Y oraba en específico, decía, para que el Señor les daba un espíritu de sabiduría y de revelación, dice, del conocimiento de Él, en el versículo 17, para que esto alumbre sus ojos del entendimiento y para que puedan ellos puedan saber cuál es la esperanza a que el Señor los había llamado. Amén, ¿está entendiendo, no es cierto? Y también dice, no tan solo para que puedan ellos conocer cuál es la esperanza, sino que también para que puedan conocer cuál es la riqueza de la gloria de la herencia que Dios les tenía. Dos cosas. Y también una tercera, y en la cual yo quisiera hablarle esta mañana. Y también cuál es la superinminente grandeza del poder para con nosotros los que hemos creído, para los que tenemos esta fe. Porque según dice, según esa grandeza, según ese poder, dice, que operó primeramente en Cristo, el cual ese mismo poder resucitó a Cristo, lo levantó de entre los muertos como primicia, dice. Es tan grande ese poder, hermano, tan grande que ni la muerte pudo. Ni la muerte pudo, hermano. Es tan grande el poder, es tan grande eso que el Señor ha dado a la iglesia, que le ha dado, Pablo le hablaba y oraba al Señor para que se lo diese a los efesios, pero es tan grande que se lo ha dado a la iglesia. Este poder, esta autoridad que el Señor ha dado, que ha levantado a Cristo como primicia de entre los muertos. El mundo cree y se basa en tantas cosas, en tantos principios y cosas, mi hermano. Pero me acordaba de la palabra de mi hermano Luis la otra vez en la iglesia de Boca Sur, que todo es como un soplo, todo se deshace, es todo tan efímero, hermano, que no tiene ningún contenido, ninguna esencia. Mas la fe de nosotros tiene una esencia sobrenatural. Que aunque pasamos, como decía mi hermana Marcela en la alabanza, pasemos, el Señor nos tiene un cielo nuevo y una tierra nueva, algo sobrenatural, algo que es mayor. Nuestro creer no se basa en esta tierra, eso lo sabemos. Es mayor, es superior a todo eso, hermano. Entonces, ese poder que actuó en Cristo, dice, resucitándolo, dice en el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y haciéndolo, mire, imagínense, haciéndolo sentarse a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y también hizo ese poder que todo principado, que toda autoridad, que todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo dice, sino que también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo los pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Esa autoridad, hermano, ese poder que fue un día manifestado a los hombres en la cruz del Calvario, trajo primeramente, como le decía, el perdón de nuestros pecados. Trajo la salvación para los hombres, abrió la puerta que estaba cerrada. Dice la Escritura que rajó el velo. Pero también, hermano querido, ese mismo poder, esa misma autoridad, ese mismo sacrificio hizo que se gestara la iglesia con toda su autoridad. Y el Señor me ministraba cómo el Señor le abrió camino a la iglesia. Fue ¿cómo se llama? ¿Cómo que estos que abren sendas en los desiertos? Fue uno que abrió camino dentro a la iglesia para establecerla en el lugar donde ella estaba. Porque el mismo libro de Efesios dice que en el capítulo 4, versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subió a lo alto,
llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero dice, y eso que subió, ¿qué es primero? Perdón, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Hermano, el Señor nos abrió el camino. El Señor, Él hizo este camino, el cual nosotros también estamos recorriendo detrás de Él. Porque dice la Escritura, y el Señor nos ha ministrado, que Él nos ha puesto en las puertas del Hades, ¿no es cierto? Él descendió, dice, a las profundidades. Descendió y nuevamente después subió a lo alto. La iglesia ha descendido, está en las puertas del Hades para nuevamente, cuando Él vuelva, volver a los cielos, subir con Él. Amén. Entonces, mi hermano, es tan grande este poder, es tan grande el sacrificio de la cruz de Cristo, que muchas veces lo tenemos ahí como un mero espectáculo, como algo que una vez fue y que murió un hombre bueno y que, como decían el mismo apóstol Pedro, y sus discípulos, cuando el Señor les pregunta, ¿y ustedes quién creen que yo soy? Y la gente hablaba que él era un profeta más, ¿no es cierto? Un maestro más, una persona más, uno que quizás la gracia de Dios estaba con él, que era bueno y todo, pero nadie, no reconocían que era el Hijo de Dios, no reconocían que era el Cristo. Entonces, escrito estaba que el Cristo tenía que padecer, que Jesucristo, nuestro Señor, tenía que morir y morir para poder generar todo esto, para poder provocar todo esto. Como le decía, el sacrificio de Cristo venció más que el pecado, venció, que ya es, para nosotros es mucho, porque con el pecado ya estábamos muertos y destituidos de la gloria del Señor. Pero el libro de Juan, el libro de Juan, el Evangelio, en el capítulo 12, versículo 27, el Señor ya estaba dando luces a sus discípulos, a la gente que le seguía, sobre lo que iba a suceder, sobre lo que iba a pasar. Aquí dice, mire, ahora está turbada mi alma, dice Juan 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre, dice. Entonces dice que vino una voz del cielo y diciendo esto, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Pero respondiendo Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, dice. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, dice, a todos atraeré a mí. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Aleluya. No tan solo, como le decía hermano, el sacrificio de Cristo venció el pecado, sino también dice que eso fue para que en el versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El sacrificio de Cristo fue para vencer el pecado, pero también para vencer a las tinieblas, para someter todo lo que los principados, para someter todo lo que está en contra y lo que aparta a los hijos de Dios de Él. Amén. El sacrificio de Cristo, hermano, venció el pecado, venció la muerte. Y por medio de la iglesia, venció el diablo. Por medio de su amada iglesia, por medio de este cuerpo, vence al enemigo. Eso lo vemos a diario, hermano. Cuando en todo lugar se predica la palabra del Señor y hay un alma que cree, se está venciendo al enemigo. En todo lugar, cuando hay un alma que comienza a tener fe en el Señor, se está venciendo las tinieblas y se le está arrebatando un alma, hermano. Entonces, iglesia del Señor, el sacrificio del Señor ha sido tan grande, tan poderoso, que muchas veces no se le toma el peso, no se le toma la importancia. El poder que esa vez se generó en la tierra y en los cielos fue tanto, hermano, como cuando el Señor hacía descender fuego del cielo y mucho más. Es el sacrificio de Cristo.
si nos gozamos y nos maravillamos cuando el Señor abrió el mar, o cuando la nube se posaba, o cuando salía de la peña agua, o cuando caía maná del cielo, déjeme decirle que el poder que se generó en la muerte de Cristo sobrepasa en creces a todo eso. Es tan grande, hermano, es tan poderoso, es tan sobrenatural. Dice que hubo un gran terremoto ese día, ¿no es cierto? Se oscureció los cielos y sucedieron tantas cosas, hermano, que no le tomamos el peso. No vemos la autoridad, lo que se generó esa vez ahí, hermano. Si me puede acompañar a Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, versículo 18. Y dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primero, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Sí, en verdad, permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fue hecho ministro. El sacrificio de Cristo vino a reconciliarnos, hermano. Vino a traer al orden, vino a traer al orden establecido que un día el Señor estableció al principio. Vino a ordenar, vino a traer todo a la normalidad. Pero para los que creen, pero para los que no se apartan de esto. Porque, como le comentaba al principio, vemos hoy cómo el mundo está llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Vemos cómo el mundo trastorna y trastoca las cosas. Mi hermana Alejandra ayer comentaba de eso y hablaba de parte del Señor, todas esas cosas. Pero el mundo ni se acuerda del sacrificio de Cristo. El mundo ni siquiera se le pasa por la mente un minuto ni un segundo el sacrificio de Cristo. Y a la iglesia también muchas veces ni siquiera se le pasa ni un minuto ni un segundo el sacrificio de Cristo. La iglesia no sería iglesia si no fuese por el sacrificio de Cristo. Como toda la Escritura no tendría ningún sentido si el Espíritu Santo de Dios, si la presencia del Señor no estaba en esos hombres de Dios, ni en cada uno de esos hechos. Tampoco la iglesia tendría sentido si el sacrificio de Cristo había sido. Si el poder que ese día se generó, si el poder que todavía en los cielos transformó, no tendría ningún sentido si la iglesia, si ese sacrificio hubiera sido efectuado. Entonces, mi hermano, Pablo le hablaba a los efesios sobre esto. Lloraba al Señor para que Dios le pudiese dar y mostrar esto. Porque es tan poderoso, es tan eterno, es tan grande, que como le decía, venció más que el pecado, venció más que la muerte. Nos dio vida eterna, hermano. Amén. Si usted me puede acompañar a 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya, amén. Pero cada uno en su debido orden. Y tome atención de esto. Cristo, ya fue ya. Las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Aleluya, amén.
Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice, y escuche bien esto, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Aleluya, amén. Versículo 45. Así que también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, escuche bien esto, hermano, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El sacrificio de Cristo, hermano, quitó el pecado. Pero ¿sabe qué más va a provocar? Hermano querido, que esto mortal se transforme en inmortal y que esto corruptible se transforme en incorruptible. Nada en la tierra, ninguna creencia humana, nada en este mundo a usted le hablará y le puede confirmar esto. Solo el poder de la cruz de Cristo. Solo el poder de la cruz de Cristo puede transformar lo que es de pecado en santo. Solo el poder de la cruz de Cristo puede transformar algo que es mortal, que tiene periodo, puede transformarlo en algo inmortal, algo que se extiende por la eternidad. Solo el poder de la cruz de Cristo, hermano, solo esa autoridad descendida del cielo, hermano querido, puede transformar esto, que para muchos es locura, que para muchos es algo irracional. Solamente el poder de Cristo lo puede hacer, hermano. Solamente el poder de Cristo puede hacer que usted y yo no veamos muerte, sino veamos vida eterna, hermano. Solo el poder de Cristo dice que nos tiene preparada morada en la nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva, un mar de cristal, calles de oro, dice la Escritura, hermano. Solo el poder de la cruz de Cristo, hermano. Por eso nuestra fe no es como el viento, no es algo que es efímero, algo que pasa por las edades, hermano. Este poder, la fe en este poder, en la cruz de Cristo, hermano, ha trascendido generación tras generación. Por eso a Cristo no se le puede buscar como una religión. Porque al religioso esto no lo cree. Le puede decir amén, pero en su vida no es cierto. En su vida no genera esa fe, ese fuego, eso que le hace mover, hermano. Por eso la religión no caía, los religiosos, los fariseos decían, pero ¿cómo tú, siendo tan joven, has visto eres mayor que Abraham si ni siquiera le has visto? Porque ellos no sabían lo que Cristo, no entendían, no podían entender en su lógica humana ni religiosa lo que Cristo les estaba hablando. De que Él es antes y será después que Abraham, porque Él llena todo, hermano. La plenitud de Él lo llena en todo. El poder de Cristo, hermano, venció más que el pecado, venció la muerte. El poder de Cristo venció la muerte, venció al enemigo de nuestras almas. El poder de Cristo nos transforma de mortal a inmortal y nos transforma de corruptible a incorruptible, hermano. Porque esta carne
Esta carne, no, como decía el apóstol Pablo, no puede entrar al reino de los cielos. Porque aunque seamos muy santos, muy buenos en esta tierra, no podemos entrar con esta carne. Tenemos que ser transformados. Tenemos que ser transformados como el Señor se mostraba a sus discípulos. Hermano, es tan poderoso esto. Testimonio hay de eso, hermano. Como cuando el Señor llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo al monte y se presentó juntamente con él transfigurado Elías y Moisés. Ahí usted ve cómo la palabra se cumple, cómo esos hombres vieron muerte, pero están siendo transformados, son transformados. Así también seremos nosotros. Aleluya, amén. Porque el apóstol Pablo hablaba y decía que cada uno en su debido orden, primero Cristo, las primicias, y luego los que en Cristo en su venida. Y nosotros hemos creído que el Señor está muy pronto en este tiempo a venir. Y que, como decía también el apóstol Pablo aquí, en un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta dice, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros nos seremos transformados. Es que eso suena como un cuento de fábula. Eso suena como algo que, no, ya están rayándola. No, ¿cómo vamos a ver a los muertos pasar? La Escritura habla de que los santos pasearán por la Nueva Jerusalén. Hermano, es que esto sucederá, que esto pasará, hermano. Seremos transformados, hermano. Seremos cambiados, hermano. Que Dios nos pueda abrir el entendimiento esta mañana, el Señor. Porque el poder de Cristo es más que un sacrificio más, es más que una sangre más. Se ha derramado mucha sangre a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué resaltar la de Cristo? No, es que la de Cristo tiene un poder sobrenatural a la de los hombres. En nuestro propio país se ha derramado mucha sangre. Y es la misma sangre de color rojo que tenía Cristo. Pero esa sangre de Cristo era mucho mayor en lo sobrenatural. Esa sangre, hermano querido, transforma al hombre, lo cambia. Cambia su manera de vivir, sí, es verdad, en esta tierra nos cambia. Pero también cambia y nos transforma de pecado, nos transforma a santos, hermano. Nos transfigura, nos transforma. Nos hace para poder adquirir su promesa. La promesa que un día Él nos entregó, tenemos que ser transformados. Y ese sacrificio y ese poder para poder ser transformados lo genera la cruz de Cristo. El Señor venció al pecado, venció a la muerte, venció al enemigo. Pero también dice que Él, si sería levantado, le hablaba a sus discípulos, Él atraería a todos a Él. Y Él daba a entender cómo iba a ser muerto. Por medio de la cruz, iba a ser levantado en un monte alto, hermano, con los brazos extendidos, para que los hombres vieran en Él la salvación. En ese mismo instante se engendró, se fundó la iglesia, hermano. Cristo en ese mismo sacrificio, cuando expiró, como leíamos en el libro de Efesios, descendió a las profundidades, encaminó a la iglesia, la puso ahí, descendió a las profundidades, venció, llevó cautiva la cautividad y luego subió, hermano. Es el camino, es el trayecto que usted y yo tenemos y estamos recorriendo, hermano. Pronto está para que ese trayecto ya se culmine, ya llegue a su plenitud y podamos estar en los cielos con nuestro Señor. Esa es la iglesia, ese es el sacrificio, hermano. Es poderoso. ¿Lo cree usted o no? Porque decía el apóstol Pablo en el versículo 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. No podemos entrar así al reino. No vamos a entrar con esta carne. No vamos a entrar por cuanto más la arreglemos o cuanto menos la arreglemos. Vamos a entrar transformados en el Señor. Eso es poderoso. Porque dígame usted, ¿qué en el mundo ha hecho tal transformación? ¿Qué cosa en el mundo? ¿Qué cosa en esta tierra? ¿Qué reino? ¿Qué rey? ¿Qué príncipe? ¿Qué presidente? ¿Qué persona con tanta autoridad puede hacer esto? Nadie. Nadie lo ha logrado hacer y nadie lo va a hacer, hermano. Porque ellos están sujetos a esta tierra, están sujetos a lo que se mueve bajo esta esfera. Pero el Señor es poderoso, hermano. En esto se manifiesta su poder. Que todo esto lo hace con los que creen. El sacrificio de Cristo, como le decía, hermano, vence la muerte.
Porque para ser inmortal tenemos que vencer la muerte. La muerte es la que nos frena, la muerte es que frena a los hombres. Pero además el Cristo de gloria venció la muerte. Decía el profeta Isaías, y eso es lo que hacía mención el apóstol Pablo. Y cuando esto corruptible dice, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. Eso lo dijo el profeta Isaías. Y también lo que decía el profeta Oseas, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, sepulcro, tu victoria? Hermano, para todos los hombres, puedo decirlo así, hay una pared, hay un freno. Y que todos los hombres llegamos a eso. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, animales, la raza humana, las aves, todo, que es la muerte. Todo llega a eso. Más lo que nosotros hemos creído, más la fe que nosotros hemos puesto en el Señor, vence hasta la muerte. Tiene más autoridad que la muerte. Cuando se habla de la muerte, todos se empiezan a asustar o todos comienzan a... Pero ¿sabe qué? Esto es un gozo. Yo me gozaba en el Señor cuando el Señor me abría el entendimiento para poder comprender esto, hermano. De que la autoridad que el Señor delegó a la iglesia es más grande y sobrepasa y tiene autoridad hasta la muerte, sobre la muerte. Dice que todos sus enemigos los ha puesto debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, en el versículo 26 del capítulo 15 de 1 de Corintios, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ni la muerte, hermano, voy a decirlo así, puede vencerlo a usted y puede vencerme a mí. Ni la muerte puede prevalecer contra la iglesia. Ya no estamos hablando ni siquiera del diablo ni sus potestades. Estamos hablando de la muerte. Ni la muerte prevalecerá contra la iglesia, hermano. Ciertamente la palabra se está cumpliendo. Ciertamente todo lo que estamos viviendo y lo que hemos de vivir es lo que está escrito. Pero ni la muerte puede prevalecer contra su iglesia. Hermano, esa es nuestra fe. Esa es esta autoridad que el Señor nos ha dado a la iglesia. Y el Señor nos ha dado esto para que podamos creer en Él. Para que podamos gozarnos en Él. Para que nuestra esperanza, hermano, no desfallezca. Para que nuestra esperanza, nuestro deseo en el Señor, de su venida, no se vea enredado en los afanes de este mundo. ¿Por qué? Porque, imagínese, ni la muerte puede contra esto. Ni la muerte puede contra la iglesia. Ni la muerte puede contra usted ni contra mí, hermano. ¿Qué va a poder una enfermedad? ¿Qué va a poder un problemilla? Si la muerte no puede contra la iglesia. ¿Por qué no puede? Porque el Señor se la ha dado la autoridad a la iglesia, se la ha concedido. La iglesia es su cuerpo. Él la ha encaminado a las profundidades, la puso ahí, hasta que un día va a llegar su venida y ahí seremos levantados, hermano. Y ahí será cumplida esta palabra. Hermano, la muerte no prevalece contra la iglesia. Oiga, y eso la iglesia no lo ha entendido. Porque por eso anda entretenida, anda jugueteando, anda por aquí, anda por allá. Porque no ha entendido, no ha comprendido, no ha sido revelado. Como el apóstol Pablo hablaba a los efesios y oraba para que fuese esto abierto sus ojos en este entendimiento. Que la autoridad que posee la iglesia es mayor que la muerte. Es mayor que esto corruptible, es mayor que esto mortal, hermano. Los antiguos lo conocieron bien. Ningún antiguo tenía miedo de la muerte. Usted ve cómo Daniel fue al pozo de los leones. Usted ve cómo sus amigos fueron al horno de fuego. Usted ve cómo salieron y ni siquiera tuvieron temor de lo que el enemigo podía hacerle. No tuvieron temor de entrar a una tierra donde habían ejércitos establecidos, donde habían ciudades establecidas y fortificadas. Oiga, hermano, ellos sabían que iban a la muerte, pero no tuvieron temor.
David, al enfrentarse ante Goliat, sabía que podía morir, pero no tuvo temor. Hermano, ¿y cuántas veces y cuántos siervos del Señor, los profetas, cuántas veces estuvieron en esa condición, pero no tuvieron temor? Ciertamente quizás su fe en un tiempo, en un proceso se vio flaqueada como la de nosotros, pero venía como la palabra de hoy día, o como las palabras que el Señor nos ha predicado, a levantar esa fe y poder pararnos donde tenemos que estar parados siempre. Que nosotros no somos cola, que somos cabeza. Que nosotros no tenemos ese temor, mas el Señor nos ha dado un espíritu de valentía, hermano, que sobrepasa todo esto. Que no somos los menospreciados, que no somos los vituperiados. Ciertamente pueden vituperiarnos por la causa de Cristo, pero más nosotros sabemos que somos mayor, que nuestro galardón es mayor, que mire, que nosotros tenemos una promesa que no pasa, que es verdadera, que es eterna. Y que tenemos una autoridad y un Señor que es mayor sobre todos los señores de esta tierra. Hermano, si puede acompañarme al libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Dice: capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podrá contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, adorando a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y las acciones de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido ¿en qué? En la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gracias, Señor. Para allá vamos, hermano. Si hemos creído, para allá vamos. El sacrificio, la sangre del Cordero, de su Señor y de mi Señor, nos transforma y nos viste de ropa blanca y nos hace aceptos delante de Él en su presencia. Esto que está lleno de pecado, lleno de falta, lleno de tantas cosas podridas, hermano, un día será transformado con poder, con gloria. Un día estas limitaciones, hermanos, un día esto que, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, hermano, será transformado con poder y con autoridad de los cielos, hermano. ¿Sabe por qué? Por la fe que usted ha tenido y porque yo he tenido en la cruz y en el sacrificio de Cristo. Esa es su promesa, que un día seremos levantados con poder. Hermano, esta mañana, sepa usted la autoridad que Cristo puso a la iglesia. Sepa usted esta mañana, hermano, la autoridad que el Señor le ha delegado a usted, hermano mío, y a la iglesia del Señor. Sepa usted, iglesia del Señor, que nos ve por la televisión, en todo lugar, que no hay mayor poder que tiene la iglesia sobre las potestades, sobre la muerte. Sepamos, hermano querido, que hemos vencido al pecado por medio de la cruz de Cristo. Gracias al Señor. ¿Cuántos pueden ponerse de pie y adorar al Señor esta mañana? Damos gloria a tu nombre, Señor. Señor, bendita es tu palabra. Bendita es, Señor, Padre, porque es ella la que nos endereza el camino y nos abre el entendimiento también, Señor. Padre de gloria, esta mañana, Señor,
Sea tu Santo Espíritu, Dios mío, revelando su palabra en nuestras vidas, Señor. Padre, revelándonos su poder, revelándonos, Dios mío, que esta fe no es un juego, Señor, que es poder de lo alto, Señor. Señor, gracias te damos porque tú nos permites conocerte y poder estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, Dios mío, Rey de gloria, Señor, porque tú muestras a tu iglesia este poder y esta autoridad, Señor. Padre, si esta mañana tu palabra ha sido vertida, Señor, yo le pido, Señor de gloria, que su Santo Espíritu, Señor, pueda trazar nuestros corazones, Señor. Padre, Dios mío, y a los que tú estás inquietando y amonestando, Señor, Dios de gloria, pueda, Dios de gloria, tu palabra ser esta mañana acuñada a su corazón y a su vida, Padre, Señor. Padre, para que esto pueda dar mucho fruto, Señor. Dios de gloria, esta es la fe que tiene tu pueblo, Señor. Esta es la fe verdadera, Señor, Dios de gloria. Dios mío, todo pasará, todo se irá, Señor. Más tu palabra, más tu iglesia, Señor, será transformada un día con poder, Señor. Será levantada, Señor, a los cielos, Padre, Dios de gloria, y seremos revestidos de poder. Dios de gloria, Señor, fortalece tú, oh Dios mío, nuestras debilidades. Saca nuestras dudas, Señor. Saca nuestra incertidumbre, Señor. Padre, Dios mío, alumbra nuestros ojos en tu entendimiento, Señor. Padre, como decía tu sierva ayer, Dios mío, porque tú nos estás comenzando, ya nos has sentado un tiempo nuevo, Señor. Padre, ya tu venida está en la recta final, Señor. Y esta mañana, Señor, tú has mostrado una vez más, Señor, luz de esto, Señor. Te glorificamos, te exaltamos, Señor, esta mañana. Y sea tu nombre por sobre todo nombre exaltado, aquí y en todo lugar, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Cristo. Porque Él ha depositado autoridad a su iglesia y su sacrificio es poderoso. Aleluya, Señor. Y la salvación solamente es de Jehová. Aleluya, Señor. La salvación es de Jehová, que en ningún otro hay perdón. El Hijo de Dios vino a padecer, a morir en una cruz por mí y por ti, humillándose hasta la muerte por amor, y llevándose consigo la aflicción. Jesucristo me salvó, venciendo al pecado y la muerte en la cruz. Con su sangre me redimió, ahora pertenezco a mi Señor, mi Salvador. ¡Aleluya! Sí, Señor, eres mi Salvador, el que venció el pecado y la muerte en la cruz. La salvación es de Jehová, que ningún otro hay perdón. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios vino a padecer, a morir en una cruz por mí y por ti, humillándose hasta la muerte por amor. Él lo hizo, y llevándose consigo la aflicción. Jesucristo me salvó,
pertenezco a mi Señor. Jesucristo, Jesucristo, Él me salvó, me salvó. Ahora el pecado y la muerte en la cruz, con su sangre me redimió. Ahora pertenezco a mi Señor, mi Salvador. Aleluya, cuando lo declaras. Él es mi Salvador. Salvador. En toda autoridad te ha sido dada en el cielo. Salvador, venciendo al pecado y la muerte. Es Jesucristo. Jesucristo me salvó, venciendo al pecado y la muerte en Con la su cruz. sangre. Con su sangre Me redimió. me redimió. Ahora pertenezco a mi Señor. Jesucristo, Jesucristo me salvó, venciendo al pecado y la muerte en la cruz. Con su sangre me redimió. Ahora pertenezco a mi Señor. La, 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 Aleluya. Él es Jesucristo. Y una vez más, Jesucristo, Jesucristo, Él me salvó, venciendo al pecado y la muerte en la. Él con su sangre, Él me redimió. Y ahora pertenezco a mi Señor, mi Salvador. A Él pertenezco. Esta fue una producción de Betel Televisión, televisión cristiana online.